Ya. Bien, a ver, entonces en este problema nos habla de una tobera, ¿ya? Acá hay un error probablemente, ¿ya? Acá hay un error, ¿ya? De que si se está perdiendo calor, esto no puede ser adiabático, ¿no? Entonces ahí esa palabra como que está por demás, se podría decir, ¿no? Porque aquí nos está diciendo que se pierde calor a una tasa de 120 kilojoules por cada segundo, ¿ya? Entonces ahí no iría esa palabrita, ¿no? Porque ustedes saben que si fuera diabático, pues no se pierde ni se gana calor, ¿ya? Sin embargo, aquí lo estamos haciendo. Ahora en una tobera, ¿ya? Esta no se encarga, pues, como les digo, de crear trabajo o crear potencia, ¿ya? No se encarga de eso. O sea, los distintos sistemas abiertos que nosotros vamos a ver, ¿ya? Son más o menos las turbinas, la bomba, la, este, la tobera en este caso, ¿ya? Este, y otros dispositivos más como la válvula, separadores y todo eso, ¿ya? Pero cada equipo tiene un propio fin, ¿ya? En el caso de la turbina, ustedes siempre van a hallar la potencia por lo general, ¿ya? Cuando les pregunte turbina, ¿sí? Entonces ahora mismo, como estamos viendo tobera, no, mucho, la tobera no se encarga de crear potencia, ni tampoco entra potencia a a este equipo o a este sistema, ¿ya? Simplemente lo que hace esta tobera es aumentar la velocidad, ¿ya? Aumentar la velocidad de un flujo, ¿no? En este caso está entrando vapor, vapor recalentado probablemente, ¿ya? A una velocidad de 80 metros por cada segundo. Y créanme que a la salida nosotros vamos a tener una velocidad mucho mayor a esta de acá. Entonces lo que va a hacer eso es aumentarme esa velocidad, ¿ya? Entonces acá más o menos el dibujo sería de esta manera, ¿ya? Eh, esto, mm, ya. Más o menos así sería la tobera, ¿ya? Así. Y también el problema de la conversión, ¿ya? Les recomendaría que esa parte nunca se olviden, ¿ya? Porque en el examen, su segundo parcial que entró de sistemas abiertos del semestre pasado, el principal problema fue porque no sabían hacer la conversión y a pesar que la habíamos hecho en la asignatura, ¿no? Y justamente les preguntó la tobera, ¿ya? Y ahí no sabían pasar de metros cuadrados sobre segundos cuadrados a energía, ¿ya? Pero bueno, entonces esto es una tobera, ¿ya? Esta es una tobera. Y acá me dice que está entrando, ¿ya? Un flujo, ¿ya? Vapor a una presión de 49 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, ¿ya? Acá la temperatura es de 427 grados centígrados, ¿ya? Y ahora acá nos dice que en forma permanente con una velocidad de, dice, ¿no? Entonces también tenemos la velocidad de entrada, ¿ya? Que es igual a 80 metros por cada segundo, ¿ya? Y nos va a salir una presión de 21,09 kilogramos fuerza centímetros cuadrados con una temperatura de 316 grados centígrados, ¿ya? El área de entrada a la tobera es de 50 centímetros cuadrados, nos dicen, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos también el área de entrada, ¿ya? 50 centímetros cuadrados. Ahora acá nos está preguntando el flujo másico del vapor, la velocidad de salida del vapor y el área de salida del vapor, ¿no? Entonces acá la entrada, si ustedes se fijan, ¿ya? Tengo presión, tengo temperatura, tengo velocidad y tengo área, ¿no? Y ahora, si ustedes tienen velocidad y tienen área de un flujo, pueden hallar tranquilamente el caudal, ¿ya? Entonces acá aprovecho para hallar el caudal de entrada. Entonces caudal va a ser para mí igual a área por velocidad, ¿cierto? Entonces de acá voy a multiplicar el área que es de 50 centímetros cuadrados, ¿no?
por la velocidad que es 80 metros por cada segundo. Entonces ahí hallamos el caudal, ¿ya? Y acá tenemos que un metro tiene 100 centímetros. Pero como ahora mismo estamos hablando en área, ¿no? En unidades cuadradas, esto ustedes lo elevan al cuadrado, por tanto esto también lo tienen que elevar al cuadrado y también esto, ¿no? Entonces acá centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se van, ¿ya? Y acá el caudal, ¿ya? Va a ser igual 50 por 80 dividido entre 100 al cuadrado, ¿no? Y ahí les va a dar un caudal de 0,4 metros cúbicos por cada segundo, ¿ya? Ahora, posteriormente a eso, miren, si ya tienen presión, tienen temperatura y tienen caudal, se les tiene que venir a la mente la fórmula del pavo igual al ratón, ¿ya? Entonces acá, presión por volumen igual al número de moles por la constante por la temperatura, ¿cierto? Y ahora acá nosotros sabemos que el número de moles es igual a masa sobre peso molecular. Entonces acá puedo decir presión por volumen igual a masa, en vez de colocar esto, coloco esto de acá, masa sobre peso molecular, ¿ya? Por la constante de los gases por la temperatura, ¿sí? Y ahora acá si yo divido entre tiempo, ya los dos lados de la igualdad, acá y acá, me queda que es presión, volumen sobre tiempo, me va a dar caudal, ¿ya? Igual, ahora masa sobre tiempo me va a dar flujo másico, por la constante, por la temperatura, dividido entre el peso molecular, ¿cierto? Entonces de acá yo ya tengo la presión, tengo el caudal, tengo la temperatura, la constante y el peso molecular son datos conocidos, ¿ya? Entonces voy a continuar de este lado, ¿ya? Entonces acá despejo eso, ¿no? Y me queda que flujo másico es igual a presión por caudal por el peso molecular, ¿ya? Ahí vamos a colocar una línea, ¿ya? Para que se diferencie. Dividido entre la constante por la temperatura, ¿ya? Bien, entonces acá sustituimos los datos que conocemos, ¿ya? La presión acá me dice que es de 49 kilogramos fuerza por cada centímetro cuadrado, ¿no? Ya. Bien. Acá vamos a hacer algo ya. Tranquilamente podríamos hallarlo por la fórmula de los gases ideales, ¿ya? Eh, pero acá preferiblemente es irnos a tabla, ¿ya? A tabla. Podríamos continuar con esto y hallarlo así. Ustedes lo hallan, ¿ya? Pero para no perder tiempo me voy a ir directamente a tabla, ¿ya? Quería comparar los resultados para que ustedes vean. Ya, ustedes ahí reemplazan. Pero acá voy a aprovechar y me voy a ir a tabla directamente, ¿ya? Porque no lo tengo calculado eso, para serles sincero, ¿ya? Bien, esa es una manera, ¿ya? Esta es una manera de hallar el flujo másico. Pero otra sería aprovechando que ustedes tienen el volumen específico, ¿ya? Entonces, saben que a esta presión, a esta temperatura es vapor recalentado, ¿cierto? Entonces, ustedes acá aprovechan para irse a las tablas termodinámicas. O sea, acá ustedes dicen que vapor recalentado, ¿ya? Y ahora de ahí ustedes sacan las propiedades termodinámicas. Comparan ya esta fórmula que hemos hecho acá con la que vamos a hallar ahora mismo. Les da casi el mismo resultado, ya no se preocupen. Entonces acá me voy a ir a esa presión de 49 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Aquí está 49 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, ¿no? Y nos dice la temperatura que es 427 grados centígrados, ¿no? Entonces, aquí está la presión y aquí está la temperatura, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado. Arriba es en grados Fahrenheit, ¿no? El de abajo es grados centígrados.
Tienen que tener cuidado cuando hacen la lectura. Entonces yo lo voy a hacer por tabla ya. Ahí ustedes lo comparan también. Entonces acá voy a sacar estas propiedades, ¿no? A la presión de 49 kilogramos fuerza con una temperatura de 427 grados centígrados. ¿Ya? Esto acá. Entonces ahí estoy sacando las propiedades, ¿ya? Esto es volumen específico. Esto es la entalpía. Y esto es la entropía, ¿ya? Esto es metros cúbicos por cada kilogramo. Y esto de acá es kilocalorías por cada kilogramo, ¿ya? Esto es kilocalorías, kilogramos, Kelvin, ¿ya? Entonces ahora mismo, como les decía, ustedes ya tienen caudal, ¿cierto? Tienen metros cúbicos por cada segundo. Y acá, aparte de esta fórmula que les ayuda a encontrar el flujo másico, también tienen la propiedad del volumen específico, ¿no? Que se hace más corto, ¿ya? Saben ustedes que volumen específico es igual a volumen sobre masa. Ahora, si yo divido tiempo, volumen sobre tiempo y masa sobre tiempo, me queda que esto es caudal, ¿no? Caudal sobre flujo másico. Entonces yo ahora mismo cuento con el volumen específico y yo acá quiero hallar el flujo másico, ¿cierto? Entonces yo despejo. Flujo másico va a ser igual a caudal sobre el volumen específico, ¿ya? Y ahora el caudal para nosotros es 0,4 metros cúbicos por cada segundo, ¿ya? El volumen específico es 0,06310 metros cúbicos por cada kilogramo, ¿ya? Ya, ¿qué estamos? Ah, ya estamos encontrando el flujo másico, ¿no? Entonces 0,4 dividido entre 0,06310, ¿ya? Ahí les va a dar un flujo másico de 6,339 kilogramos por cada segundo, ¿ya? Entonces esto con esto se va. Y bueno, ahí como les decía, hacen la prueba también con esto y debería darles un valor muy cercano, ¿ya? Entonces para nosotros esto va a ser el inciso A, ¿ya? Ahora acá me dice la velocidad de salida del vapor, ¿ya? Entonces para hallar esa velocidad necesariamente yo tengo que aplicar acá lo que es un balance de energía, ¿ya? Entonces acá, a ver, vamos a aplicarlo acá ya. Primera ley de la termodinámica, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, ¿no? Solamente se transforma. Entonces acá puede que al sistema le estemos dando un flujo de calor, ¿ya? Puede que esté perdiendo un flujo de calor, puede que le estemos dando potencia, ¿ya? A nuestro sistema, como puede que esté saliendo potencia, ¿ya? Vamos a considerar todas las posibilidades, ¿ya? Ahora acá sería flujo másico por variación de entalpía más variación de energía potencial y más variación de energía cinética, ¿ya? La energía cinética tiene que ver con las variaciones de velocidad, ¿ya? Tanto la entrada como la salida, ¿ya? La energía potencial es la variación de las alturas, ¿no? Y esto, en cuanto a la variación de la entalpía, es el calor que puede estar liberando, ¿ya? El flujo cuando cambie de temperatura, ¿no? Obviamente al cambio de temperatura, pues tenemos un cambio o tenemos un cierto calor que se está desprendiendo, ¿no? Puede que se esté desprendiendo, puede que esté absorbiendo, ya cualquiera de las dos situaciones. Entonces acá
Ya ustedes tienen que prestar atención, ¿ya? El calor se pierde a una tasa de 120 kilojoules por cada segundo. Entonces ustedes acá están perdiendo un flujo de calor, ¿sí? Están perdiendo calor a 120 kilojoules por cada segundo, ¿sí? Entonces acá yo tengo esta pérdida, esto no lo voy a tachar, ¿ya? Acá no estoy ganando calor de ninguna forma, entonces esto de acá lo elimino, ¿ya? Tengo pérdidas de calor, no voy a eliminar. No está, no le estamos dando potencia a nuestro sistema, ¿ya? Como tampoco está saliendo potencia de nuestro sistema, entonces esto también tiene que quedar descartado, ¿ya? Ahora acá, variaciones de energía cinética. Aquí sí va a haber variaciones, ¿ya? Va a haber variaciones de energía cinética por el hecho de que, como les dije, ¿no? El principal objetivo de una tobera es aumentar la velocidad, ¿ya? De la entrada a la salida. Entonces, si acá es 80, créanme que la salida podemos tener incluso 500 metros por cada segundo, ¿ya? Pero de que va a ser variarlo, va a ser variarlo. Entonces, hay que considerar, de paso que la pregunta es, ¿no? La velocidad de salida del vapor, ¿ya? Entonces, con eso, de alguna manera tengo que emplear, pues, mi variación de energía cinética, ¿ya? La variación de energía potencial, todo se va a encontrar en una misma altura, ¿ya? Y aunque no se encontrara en una misma altura, las distancias son mínimas, ¿ya? Son muy mínimas, tanto que sí o sí se desprecia esto de acá, ¿ya? En cuanto a la variación de entalpía, aquí sí tenemos que considerarlo, porque como ven, aquí está entrando en unas condiciones y aquí ya ha cambiado esas condiciones. Esta variación de entalpía es de las energías más importantes en un balance de energía, ¿ya? Entonces me queda de esta manera. Menos flujo de calor, ¿ya? Igual a flujo másico, vamos a colocar acá H2 menos H1 más velocidad al cuadrado, velocidad de salida al cuadrado, menos velocidad 1, también al cuadrado, todo esto dividido entre 2, ¿ya? Entonces de acá yo conozco el flujo que se está perdiendo, ¿cierto? Es de 120 kilojoules por cada segundo. Conozco el flujo másico, conozco la entalpía a la entrada, conozco la velocidad a la entrada, pero me falta la entalpía a la salida, ¿no? Me falta este dato para empezar a despejar esto, ¿ya? Entonces acá me dice que... ok, voy a intentar moverlo esto. La verdad que no. A ver. Mm, Más o menos por acá, ¿no? Ahí, ya. Y esto también por aquí, ¿ya? Voy a aprovechar y voy a sacar las propiedades de esto, ¿ok? Entonces de acá, ustedes nuevamente se van a las tablas termodinámicas y sacan esas propiedades, ¿ya? Entonces acá la presión me dice que es de 21,09, una temperatura de 316 grados centígrados, ¿ya? Entonces nos vamos a las tablas, ¿ya? Aquí buscamos eso, 21,09 de presión. Aquí están 21,09 con una temperatura de 316 grados centígrados. Um, 316 está acá, ¿ya? Y la presión de 21,09 está acá la temperatura. Vamos a bajar. Sería esto, ¿no? La temperatura y la presión, ¿ya? Entonces esto de acá lo voy a recortar. Mm, Esto de acá. Ya. Ya. Entonces acá teníamos que esto era el volumen específico, esto es la entalpía y esto es la entropía, ¿ya? Esto es metros cúbicos por cada kilogramo, esto es kilocalorías por cada kilogramo, y la entropía que no lo vamos a ocupar, pero igual lo vamos a notar ya, kilocalorías, kilogramos, Kelvin, ¿ya? Entonces,
Acá con esto ya obtendría la entalpía a la salida, ¿no? La entalpía 2. Tengo la entalpía 1 y tengo la entalpía 2. ¿Sí? Entonces ya tengo todas las variables, ¿ya? Entonces tranquilamente puedo despejar la velocidad de la salida, que es lo que me está preguntando, ¿no? La velocidad de salida del vapor. Entonces aquí es donde hubo también ese problema, ¿ya? Creo que era este ejercicio. Creo que era este. Donde tenían problemas en la conversión. Ya tenían problemas en la conversión. Pero bueno, a ver acá. Vamos a despejar esto ya. Entonces nos quedaría este flujo de calor que se pierde entre flujo másico, ¿ya? Y esto me quedaría en H2 menos H1 más velocidad al cuadrado a la salida menos velocidad a la entrada al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces de acá seguimos despejando, ¿ya? Me queda de esta manera. Y esto de acá, flujo de calor que se pierde entre flujo másico, esto pasaría con signo positivo, ¿no? Más la entalpía 1 y esto con signo negativo, menos la entalpía 2, ¿no? Ahora este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar a todo esto de acá, ¿no? Entonces me va a quedar de esta manera. ¿Ya? Ahora de acá despejo la velocidad de la salida, ya que es lo que me está pidiendo el problema. Entonces velocidad 2 a la salida va a ser igual a 2 por menos el flujo de calor sobre flujo másico más la entalpía 1 menos la entalpía 2, ¿ya? Y acá más la velocidad de entrada al cuadrado, ¿ya? Ahora acá, esto está elevado al cuadrado. Para deshacerme de eso, digo que voy a aplicar raíz a ambos lados, ¿no? Entonces sería acá raíz de 2 por menos flujo de calor, ¿ya? Sobre flujo másico, más entalpía 1 menos entalpía 2, ¿ya? Más la velocidad de entrada al cuadrado. Y con eso nosotros cerramos la raíz, ¿ya? Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que encontrar la velocidad de salida. Como les decía, acá tienen que tener mucho cuidado con el tema de las unidades, ¿ya? Entonces, acá, eh, mm, esto de acá lo vamos a copiar, ¿no? Mm, Ya, ya, vamos a llevar. Mm, Por acá vamos a colocar. Bien, entonces acá, como les decía, vamos a tener cuidado con las unidades, ¿ya? Entonces acá para encontrar la velocidad de salida va a ser igual a la raíz, ¿no? Ahí lo voy a dejar. 2 por todo esto encerrando, ¿no? Ahora acá el flujo de calor que se está perdiendo, me decía el problema que era de 120 kilojoules por cada segundo, ¿ya? Entonces acá va a ser 120 120 mm, 120 kilojoules por cada segundo, ¿ya? Y acá el flujo másico, ¿cuánto era? 6,339, ¿no? 6,339 kilogramos por cada segundo. 6,339 kilogramos por cada segundo, ¿ya? Entonces acá tienen que fijarse ustedes bien, ¿ya? Si ustedes quieren pasar de kilojoule a kilogramo para metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, o viceversa, pasar de metro cuadrado sobre segundo al cuadrado a kilojoule por cada kilogramo, ¿ya? Aquí tienen que prestar mucha atención. A ver, un kilojoule por cada kilogramo tiene 1000 metros cuadrados segundo al cuadrado, ¿sí? Ahora, suponiendo que su ejercicio, el cual ustedes quieran hallar, ¿no? No quieren saber unidades de entalpía, no queremos saber unidades de velocidad a la salida.
Entonces lo propio sería que las velocidades pasen de estas unidades a estas unidades, ¿cierto? Sería lo más lógico, porque las unidades que ustedes esperan de entalpía sería kilojoule o kilocalorías, ¿cierto? Pero ahora mismo ustedes quieren pasar de unidades de energía, vamos a llamarlo así porque esto igual es unidades de energía. Queremos pasar de estas unidades de alguna manera a metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, cosa que cuando nosotros saquemos esta raíz, ¿no? Metro cuadrado con segundo al cuadrado se vayan y me quede metro sobre segundo, ¿sí? En las unidades que yo quiero a la salida de la velocidad. Entonces, como les decía, este era un problema que tuvieron los chicos el semestre pasado, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer esto, ¿ya? Segundo con segundo se van a ir, ¿no? Entonces acá voy a aprovechar y voy a dividir, o mejor dicho, voy a multiplicar ya. Un kilojoule sobre kilogramo tiene 1000 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Ahora, kilojoule con kilogramo, kilojoule y kilogramo se van. ¿Y qué me queda? Metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Ahora sí está en las unidades que yo deseo. Ahora acá vamos a seguir diciendo más. La entalpía a la entrada es de 779.6, ¿no? Entonces acá es 779.6 menos la entalpía a la salida, ¿no? Acá es 730.4, ¿ya? 730.4. Y esto está en unidades de kilocalorías por cada kilogramo. Entonces acá yo voy a hacer una breve conversión, ¿ya? Sé que una kilocaloría tiene 4,187 kilojoules, ¿ya? Kilocaloría con kilocaloría se van. Y ahora, ¿qué me queda? Kilojoule por cada kilogramo. Entonces, ahora mismo ya puedo aplicar esta igualdad, ¿no? Entonces, hago la conversión y digo que un kilojoule por cada kilogramo tiene 1000 metros cuadrados segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, acá no se olviden que esto ya se cierra. Y posteriormente dice acá, más la velocidad de entrada al cuadrado, ¿cierto? Y eso me lo dio como dato el problema. Me dice que está entrando a 80 metros por cada segundo, ¿ya? Entonces acá no va a haber problema, ¿no? 80 metros por cada segundo, ¿sí? Pero no se olviden que está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces acá es 80 al cuadrado y esto también está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces hasta ahí sería, ¿ya? Acá entonces cerramos, ¿no? Cerramos esta raíz, ya, hasta este punto, y resolvemos, ¿no? La velocidad de salida. Ya, acá la velocidad de salida debería darle alrededor de 616,88 metros por cada segundo, ¿sí? Y esto sería para nosotros el inciso B, ¿ya? Entonces acá no se les tiene que ir, ¿no? El tema de las unidades. Tienen que saber cuándo van a pasar de metros cuadrados segundo cuadrado a unidades de energía, o lo propio, ¿no? De acá a acá. En este caso, como queríamos hallar velocidad, tenía que haber hecho esta conversión, ¿ya? Y es algo que igual les repetí el anterior semestre, pero igual se fueron olvidando, ¿no? Pero ahí presten mucha atención, ¿no? Entonces, ese es el inciso B. El inciso C me dice el área de salida de la tobera, ¿ya? El área de salida de la tobera. Ok, entonces acá nosotros sabemos algo, ¿no? Sabemos que volumen específico es igual a caudal, ¿ya? Sobre, o directamente podemos aplicar la
La ley de la continuidad, ¿no? ¿Para qué perder mucho tiempo? Acá ustedes podrían aplicar, bueno, quería hacer ahora mismo una deducción de una fórmula, pero no. Ya. Mm, A ver, flujo másico, ya. La masa que entra tiene que ser igual a la masa que salga, ya. Esto ustedes saben bien, ¿no? Y de acá ustedes también saben que el flujo másico es igual a volumen sobre volumen específico 1, ¿cierto? Entonces acá, pueden aplicar eso, ¿ya? En vez de decir volumen, voy a decir que esto es caudal, ¿ya? Por lo que habíamos dicho hace un instante. Y ya se me estaba olvidando. Ya, esto es caudal, ¿sí? Esto también. Entonces acá vamos a decir que mm, acá vamos a colocar caudal en la entrada dividido entre volumen específico a la entrada. Y esos datos nosotros lo sabemos, ¿cierto? Y ahora la salida va a ser lo mismo, solamente que con caudal a la salida, ¿ya? Dividido entre volumen específico a la salida, ¿cierto? Entonces de acá nosotros también sabemos que caudal es igual a área por velocidad. Entonces a la salida yo ya conozco la velocidad, ¿no? También conozco el caudal de entrada, el volumen específico de entrada y también conozco el volumen específico de salida por tabla, ¿cierto? Entonces ustedes saben más o menos ya cómo despejar esto, ¿no? Entonces, caudal de entrada, volumen específico de entrada, igual al área de salida por la velocidad de salida, ¿ya? Así más o menos lo voy a colocar bien para diferenciar algunas variables. Esto de acá es el volumen específico a la salida, ¿ya? Entonces de acá nosotros despejamos y me queda que la velocidad, perdón, el área de salida, ¿ya? El área de salida va a ser igual al caudal de entrada sobre el volumen específico de entrada por el volumen específico de salida, ¿ya? Y todo eso dividido entre la velocidad de salida, ¿ya? Entonces acá el caudal de entrada habíamos dicho que era, lo encontramos en un inicio, ¿no? 0,4 metros cúbicos por cada segundo, ¿ya? Entonces acá es 0,4 metros cúbicos por cada segundo. El volumen específico a la salida, ¿ya? También lo hallamos de tabla, 0,125 metros cúbicos por cada kilogramo, ¿ya? 0,125 metros cúbicos por cada kilogramo, ¿ya? Y acá abajo, el volumen específico de entrada, ¿ya? El volumen específico de entrada habíamos dicho que era 0,06310, ¿ya? 0,06310 metros cúbicos por cada kilogramo, ¿ya? Y acá la velocidad de salida es de 616,88 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces acá segundo con segundo se van, metros cúbicos sobre kilogramos con metros cúbicos sobre kilogramos también se van, ¿ya? Y acá metros con un metro de acá se van y me va a quedar en metros cuadrados, ¿ya? Entonces de ahí nosotros resolvemos. Y bueno, ahí más o menos les va a dar un área de 0,00128,5 metros cuadrados, ¿ya? Y esa sería la respuesta. No sé si tienen alguna duda.